Dios. Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿y cómo no creer en Dios? Si lo siento en el pecho a cada instante. Al desembarcar, Jesús vio a la multitud, sintió compasión por ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Empezó a darles muchas enseñanzas. Cuando ya se había hecho tarde, se le acercaron los discípulos y dijeron: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan al campo y a los pueblos de los alrededores y compren algo de comer. Pero él replicó: denle ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar algo por 200 jornales y les demos pan para 200 personas y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Lo averiguaron y dijeron: 5 y además 2 peces. Entonces les dio la orden para que se sentaran por grupos en la hierba y se sentaron en grupos de a 100 y de 50. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 34 al 44. La compasión, la misericordia y la bondad con los demás es lo que le interesa a Jesús en las personas que practican su religión en su propia iglesia. Notas amables a la palabra de Dios, martes 5 de enero, año 2021. En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? Ese capítulo 6, Evangelio según San Marcos, nos ubica frente a la parte sentimental, caritativa, esencial, laudable de una religión. Una religión puede tener partes interesantes como la histórica, la parte teológica, la parte escriturística, la parte sentimental, la parte afectiva, la parte dolorosa, la persecución, los momentos difíciles. Uno podría ubicarse ahí en ese capítulo 6, en la parte sentimental y afectiva que configura a una persona que practica una religión. Configura a alguien que haya leído la palabra de Dios, que tenga compasión con los demás. Configura al buen pastor, por ejemplo. Si quisiéramos hablar de quién es el buen pastor, aquel que tiene misericordia con los demás, aquel que es bondadoso con los demás, aquel a quien a través del amor al prójimo llega a conocer a Dios, que es lo que dice la Sagrada Escritura. El amor procede de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y llega a conocerlo. Y el que no ama no sabe quién es Dios, pues Dios es amor. Ahí estaría como la configuración de una persona en esa primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versos 7 al 10. Cómo es de interesante aprenderle al Evangelio que está tratando de enseñarnos a partir de la primera multiplicación de los panes y de los peces, dos momentos importantes en la manera de enseñar. Pueden haber muchas maneras de enseñarle a los demás, claro que sí hay muchas maneras, pueden haber muchas maneras, ideas que se le ocurren a las personas. Enseñar no es solamente un tablero, enseñar solamente no es un papel o una pizarra o un lápiz para escribir y enseñarle algo a la otra persona, o tener un aparato electrónico y virtual para decirle voy a enseñar. Se enseña con el buen ejemplo, con la caridad, con la misericordia, asumiendo la realidad como metiéndose en los zapatos de los demás, como compartiendo el dolor ajeno y los sentimientos del otro.
Eso es una parte de enseñanza muy buena también. Como el pastor que está muy cercano a la gente, decía el Papa. Hay varias frases así como sueltas del Papa Francisco acerca de la caridad, la bondad y la misericordia de Dios, que él las fue combinando con los fieles y con los ministros, con los sacerdotes, con los buenos pastores en la Iglesia Católica. En una de esas oportunidades en Cracovia, el Papa decía: el pastor debe ser cercano a la gente y no a los poderosos ni a los ideólogos. A usted lo hacen pastores para que esté cercano a la gente, no para que se aleje a la gente, ni para que la gente bregue para conseguirlo a usted, decía el Papa. Es impresionante. ¿Cómo hago para hablar con este pastor que nunca está ni nunca me permiten entrar a hablar con él? ¿Cómo hago? Diría un fiel católico, decía el Papa. El pastor, afirma el Papa, debe tener el poder y la autoridad que tenía Jesús. ¿Y cuál es el poder y la autoridad que tenía Jesús? Humildad, mansedumbre, cercanía, capacidad de compasión y la ternura. Y el Papa se detuvo como en dos, en un buen pastor que goza de la mansedumbre y goza de la ternura, la compasión que se tiene con las demás personas. Tuvo compasión de ellos, dice la Biblia, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión de ellos. Así se dirigía el Papa a los sacerdotes en varias ocasiones. En otra ocasión les decía a los sacerdotes el Papa: Cristo no quiere discípulos duros, sino que habiendo experimentado el perdón de Dios, derramen compasión sobre las personas. Cristo quiere sacerdotes que, sin experimentando el amor de Dios, la misericordia y la bondad de Dios, porque el mismo hecho de ordenar a los sacerdotes ya es un amor y ya es una misericordia, siendo persona indigna y pecadora, y sin embargo Dios le da ese poder tan impresionante al sacerdote. Eso ya es compasión. Sintió compasión, lo ordenó, lo consagró, le dio el Espíritu Santo, los dones, los talentos. Entonces el Papa decía en esa oportunidad, para que ese sacerdote practique la compasión con las demás personas y le entregue toda esa compasión que tuvo Jesucristo con él, la misma persona. Hay palabras sueltas en el texto mismo de la multiplicación de los panes, de los peces, de sentir compasión por la otra persona. Hay frases sueltas que tienen que ver con el Antiguo Testamento de la Santa Biblia. Por ejemplo, esa frase de sintió compasión porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Esa es una frase exacta del Salmo 23 que describe al buen pastor. Cuando el Salmo 23 de la Santa Biblia habla del buen pastor y las ovejas, ese salmo se refiere a sentir la compasión. Estaban como ovejas que no tienen pastor. Y también es importante sentir cómo Jesús da y ofrece es alimentación para la vida eterna. Cambia la mentalidad de lo que está ofreciéndole al pueblo de Dios. Le ofrece a la comunidad, a un pueblo hambriento de Galilea, allá en el desierto, y les ofrece de comer con lo que le colocaron a la mano. Cinco panes, y además hay por aquí como 2 peces que pueden servir. Tercera relación importante con el Antiguo Testamento fue Moisés, el primer personaje, según la Biblia, que le dio de comer a una multitud hambrienta en el desierto. Y eso está allí en el capítulo 16 del libro del Éxodo. Le dio de comer a una cantidad de gente. También dice que se organizaron grupos de 100 y de 50, que se organicen por grupitos que ya les vamos a dar de comer. Pero también ya se habían organizado por grupitos anteriormente. En el libro de los Números de la Santa Biblia, entre los capítulos 1 y 4, hay el hecho de pedirle a la gente de que se organicen grupos de 50 y de 100, acordándose como del censo del pueblo en el desierto después de la salida de Egipto. Es decir, cómo se presenta a Jesús de Nazaret, cómo presenta su programa de gobierno, de Mesías, de Salvador, de Redentor. Este es mi programa, tener compasión
mansedumbre, ternura, inclinarse por los demás. En un Ángelus, Regina Coeli, de un 26 de julio del año 2015, el Papa Francisco decía dos palabritas así importantísimas. Los discípulos razonan en términos de mercadeo. Segunda palabrita, Jesucristo piensa de acuerdo a la lógica del dar. Son dos lógicas diferentes, la de comprar y la de dar. A los apóstoles se les ocurre que la evangelización se puede hacer con el mercadeo. Entonces, mandar a comprar, pidamos que nos den plata, hagamos una rifa, vamos a comprar cosas. Jesús tiene otra lógica, dice el Papa Francisco, la lógica del dar. Y entonces allá le invita a sus apóstoles a que den, es decir, aquí tienen unos panes, tienen unos peces. Entonces Jesús tomó los panes, tomó los peces, levantó la mirada, los bendijo y empezó a dar para que los discípulos dieran a la gente. La lógica del dar, del compartir, del desprenderse para compartir con el otro. Y en pronto la lógica del mercadeo que la pensó fue el apóstol que Jesús le presenta como esa necesidad. Bien interesante la palabra de Dios para hoy, en este martes 5 de enero, poniéndonos en la actitud de un buen cristiano, un buen creyente, un buen católico, un buen sacerdote, de servirle a los demás. La mayor que puede alcanzar, la mayor meta sería poder tener compasión de las personas, enseñar dándole ejemplo a las demás personas. Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Si me dio la mano abierta de un amigo,